Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. ¿Cómo está, Alexander? Dios te bendiga. Bueno, aquí ya tú sabes, todo bien, tranquilo, gracias a Dios. Aquí, como dicen, pasándola bien. Un domingo aquí haciendo cosas en la casa, pero hay que hacerle pausa para hacer el podcast porque esto es bien importante, no solamente para la audiencia, sino para mí también. Esto es algo bien importante para mí. Y nada, invitando a la gente que aquí está, hay son de cross, como le dije la otra vez, a ver cosas chéveres. Ayúdenme a suscribirse, dándole share, vean lo que ya hay ahí en el programa. Estamos planeando cosas chéveres, buenas para, no solamente para nosotros que conocemos, sino para los que no conocen al Señor y tengan algo, un pequeño refrigerio de cómo es la palabra del Señor y el amor de Dios es hacia nosotros. Bien, y como siempre también, ¿verdad? Mis redes sociales, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted puede también buscarnos en Instagram, te pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Recuerda, tanto el ministerio de Alexander como el mío, mire, suscríbase, dele like, comparta con otros esos videos para que bendiga a esas personas y conozcan del amor de Jesús. Bien, Alexander, la oración, como siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias nuevamente por mantenernos aquí, Señor, y poder estar aquí haciendo este podcast para tu honra y tu gloria, Señor. Haciendo que ayudar a otras personas a poder entender el amor que tú tienes hacia nosotros a través de la palabra, Señor. Y que este estudio de la palabra, Señor, como siempre te pido, que el Espíritu Santo sea el que esté en control. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Alexander, por esa oración. Bien, vamos rápidamente al título, Alexander. Testigos de Cristo como Mesías. ¿Puedes decir? De Cristo. Bueno, ¿qué hace un testigo? Hablar, ¿verdad? Hablar de cosas que pasan, ¿me entiendes? Uno es testigo a veces, testigo de un crimen, testigo de algo bueno, testigo de un huracán, ¿sabes? Testigo de diferentes cosas, ¿me entiendes? ¿Y qué hace el testigo? Hablar. Básicamente yo creo que vamos a estar hablando de cosas, de personas que estuvieron con el Mesías. Así que importante, testigos. Eso es importante porque, como dice Alexander, un testigo tiene que haber estado allí. ¿Ah? Así que importante eso, porque a veces cuando en la escuela se forma alguna situación con los estudiantes, vienen rápido a decirme cosas, ¿verdad? Y yo le digo, espérate un momentito, ¿tú estuviste allí? No, viste, pero me dijeron, espérate, solamente quiero las personas que estuvieron en la situación. Esos son los que verdaderamente son testigos. Bien, rápidamente vamos al el versículo para memorizar, Alexander. Y dice, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y seguimos hablando, ¿verdad? Con lo de los testigos, porque dice, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tú tienes que nacer de nuevo y ser testigo, ¿verdad? Para poder ver el reino de los cielos. Bien, y vamos rápidamente al sábado. Sabemos, ¿verdad? Que en estos versículos y en esta lección, desde el principio, hemos visto que Juan, pues, él no nada más habla de tu testimonio, ¿verdad, Alexander? Habla de ¿Mm? diferentes testimonios de otras personas que estuvieron como testigos allí, Sí. ¿verdad? Así que vamos a ver esta semana cómo aparecen Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael. Vamos a también a ver a Juan el Bautista, que era el testigo también,
que testificó por Cristo. Y hay un testigo que aparece en la sombra. Habían dos discípulos, uno era Andrés, pero ¿cuál era el otro? Te lo voy a dejar a ti, ¿Ah? Alexander. Ahora pues, vamos a empezar con el domingo que dice el testimonio de Juan el Bautista. Como tú estás diciendo, me puse como que, como tú estás diciendo. La semana pasada estaban hablando sobre el logo, ¿verdad? La palabra logo, Dios se hizo verbo y todas esas cosas, existencia de Jesús, ¿verdad? Pero antes de que Jesús se hiciera el logo, qué sé yo, ¿sabe? Como hablamos, había alguien que estaba hablando de Jesús. Y ese es el testimonio más. Ese testimonio está bien fuerte porque digo yo que es fuerte porque tú no conoces la persona del valle, pero tú tienes la misión de hablar de él. ¿Cómo tú tienes que estar? ¿Sabes? ¿Qué tú tienes que hacer? Buscar información, ¿verdad que sí? La única información que Juan el Bautista tenía era de Dios. De Dios. Y cómo él así, cómo él sabía que eso es algo que nosotros tenemos que hacer ahora. Por eso es que digo que Juan el Bautista es un testigo fuerte. Que Juan el Bautista no conocía a Jesús en persona, pero sabía de Jesús a través de la palabra de Dios. Inclusive, él decía dijo cosas de Isaías. Bueno, Juan escribió cuando Juan Bautista habló cosas de Isaías, ¿me entiendes? Yo pongo así cuando aquí la primera pregunta que dice, ¿cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Yo puse en mi palabra que él era el embajador. Un embajador, que eso es lo que hace el embajador es que mira, él se encarga de llevar el mensaje y preparar que todo esté bien, que todo esté ready. Inclusive aquí la lección habla de que antes de que llegara un rey o algo, mandan a sus siervos, ¿verdad? Para que aplanen la tierra y nada esté chévere, todo esté chévere y todo esté tranquilo, ¿me entiendes? Para que cuando venga esa persona, pues esté todo preparado. Y sabes. Pero Juan Bautista era ese mensajero. Juan Bautista fue el que llevó ese mensaje de Jesús sin haberlo conocido. Y cuando conoció, él rápido dice, este es que está aquí, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Pero, ¿qué pasa? Cuando Juan Bautista habló, Juan Bautista, yo imagino que él hablaba tan convincente que mucha gente lo seguía, que hasta los mismos personas del Sanedrín lo mandaron a espías, como quien dice, y le preguntaron quién tú eres, porque acuérdate también una cosa bien importante, los líderes religiosos, que antes ellos pensaban que venían, él decía que esperaban dos mesías, uno sacerdotal y otro real. ¿Entiendes? Ellos pensaban que Juan Bautista se consideraba uno de esos mesías. Y sin embargo, Juan Bautista le dijo que no a todas las preguntas que él le dijo. Yo solamente soy el que estoy diciendo la palabra. El mesías, ese que está ahí. ¿Sabe? Él solamente se consideraba un sirviente indigno de aquel que ya existía antes de él, porque eso era bien importante. Él decía también, no, el que yo soy Juan y estoy diciendo la hora, pero el que yo estoy hablando existía antes que yo existiera. ¿Sabes? Juan el Bautista conocía tanto quién era Jesús, que él sabía que Jesús no era solamente un hombre, sino también era Dios. 100% Dios y 100% Jesús, ¿sabes? Humano. Y él decía también, yo bautizo de agua, pero el que viene el que viene después de mí, viene a bautizar en espíritu, ¿sabes? Y nada más, cuando Juan Bautista lo bautizó, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se vio ahí? La paloma, vino el Espíritu Santo, el Padre habló y Juan Bautista dijo, este es el Hijo de Dios, ¿sabes? Y nada más, y ¿sabes? No decía más nada. Juan Bautista, él era un siervo más, punto. Era un siervo más que venía, que estaba en representación de aquel que venía a salvar al ser humano, que fue Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Porque todavía existe, ¿sabes?
Él vino, como quien dice aquí, dice la lección, dice Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Y yo digo que nosotros deberíamos ser como Juan el Bautista. Estudiar la palabra del Señor para conocerle, claro, como Juan Bautista lo conocía, pues Juan Bautista lo conoció por la palabra y después fue que lo reconoció cuando lo bautizó, pero no lo podía reconocer si no hubiera estudiado la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos ser como Juan Bautista, pues nosotros deberíamos preparar los corazones de este mundo para cuando venga Jesús en gloria podamos irnos todos a la patria celestial. ¿Algo que quieras añadirle, Valle? Sí, vemos, ¿verdad? Que mm, Juan el Bautista fue el que preparó el camino. Y el mismo Jesús dijo que uno de los más grandes profetas fue Juan el Bautista. Ajá. ¿Por qué? Porque él fue el que preparó el camino. Acuérdate que Jesús comienza su ministerio. Juan y Jesús eran primos. Juan y Jesús eran primos. Ahora, ya Juan el Bautista había comenzado su ministerio, ¿verdad? Bautizado en el desierto, por allá lejos. Y cuando Jesús comienza su ministerio, también Jesús no bautizaba, que Jesús no bautizaba. Hay una parte en la Biblia que lo aclara, porque hay una parte que dice, y Jesús bautizaba, pero no es que bautizaba, era que sus discípulos eran los que bautizaban, lo dice la palabra. Y eso llegó a oídos, ¿verdad? De los escribas, de los fariseos. Y entonces, ¿qué pasa? Rápidamente, cuando tú vienes a ver, ellos estaban tratando de buscar como cizaña, a ver qué decía Ajá. Juan el Bautista de él. Porque como tú dijiste, pues ellos esperaban un Mesías sacerdotal, ¿verdad? Y otro Ajá. espiritual. Pero ¿qué pasa? Juan no se echó nada encima, nada. No. Él solamente era un siervo y era solamente el que iba a preparar, ¿verdad? Y más adelante lo va a decir. Yo no soy digno Ajá. ni de desatarle, ¿verdad? Los gavetes, No, ¿verdad? no. De sus zapatos. Así que importante, él no se dio, ¿verdad? Ese reconocimiento, siempre se lo dio a Jesús. Y siguiendo, ¿verdad? Con la siguiente, que es la del lunes. Ahí fue que también Jesús habla, que lo que tú dijiste, que aquí el Cordero de Dios que quita, ¿verdad? El pecado del mundo. Así es que se titula El Cordero de Dios, la del lunes. Y como dice la lección, los judíos buscaban un Mesías, pero como hemos hablado en otras lecciones, que librara a Roma, que librara a los judíos del yugo romano, ¿verdad? Y ellos pensaban que Juan el Bautista era ese Mesías. Así que ellos pensaban que básicamente Juan podía ser ese rey terrenal, ese rey Mesías que los podía sacar de allí. Pero sabemos que el mismo Juan eh, no declaró eso. Y en Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el Quita el pecado pecado del del mundo. mundo. Así que Juan el Bautista era del linaje de sacerdotal y tenía una clara comprensión de la obra del Mesías. O sea, Juan sabía de lo que estaba hablando. Para él, Cristo no era un libertador nacional, era aquel de quien Isaías dijo, como cordero fue llevado a qué? Al Al matadero. matadero. Y si usted busca, eso está en Isaías 53:7. Así que, ¿cuántas veces confesó Juan sus pecados colocando sus manos sobre el cordero para después degollarlo con su cuchillo? Él hizo eso. Cada vez que lo hacía, pensaba en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por ellos. Por eso es que declaró eso que acabamos de decir. Avisados por Dios, reconoció a Jesús como ese cordero esperado. Eh, por supuesto, no cayó, proclamó ante todos quién era Cristo, ¿verdad? Y eso nos enseña que nosotros debemos de hacer eso, ¿verdad? Declarar quién era Cristo. eh, Importante el papel que iba a desempeñar Cristo en la cruz. Él también lo dijo, porque ese cordero era el que iban a sacrificar. Así que esas declaraciones nos dan luz, Alexander, y nos dan un significado de el sistema de sacrificio que Dios ordenó a Israel, que ya eso no hay que hacerlo porque Cristo ya murió por cada uno de nosotros. Así que
aquel cordero que mataban simbolizaba que en el futuro el Mesías sacrificado iba a limpiar con su muerte todo pecado que confesado. Así que es importante, ¿verdad? Que lo que se hacía en el pasado, que fue sombra, iba a ver el cumplimiento en Jesús. Y básicamente Juan lo estaba declarando en ese momento. Lo estaba declarando de que ese era el Cordero. De hecho, cuando él va donde, que eso lo vamos a tocar, ¿verdad? Donde va, donde Juan para que lo bautice, Juan no quería bautizarlo, Alexander. Dice, yo no soy digno de que, al revés, tú deberías de bautizarme, pero eso lo vamos a tocar más tarde. Alexander, ¿algún comentario a esa parte? No, nada, vuelvo y repito, Juan conocía a Jesús más de persona por la palabra, como dice. Él habló en Isaías lo que iba a hacer, ¿me entiendes? Quitar el pecado del mundo y todo eso, ¿me entiendes? Y él tenía claro cuál era la misión del Señor. Tenía claro cuál era la misión del Señor. Por eso es que lo representó. Por eso es que no quería, como tú dices, no quería ni bautizarlo, porque él dice, espérate, esto es un grande, esto es muy grande para mí. ¿Sabes? Yo soy nadie. ¿Sabes? Y a veces nosotros tenemos que reconocer eso para poder llevar el mensaje con humildad y como es. Vamos para la parte del martes, ¿verdad? Sí. Y dice los dos discípulos de Juan. Y ahora digo yo, vamos a hablar de otro Juan, ¿verdad? Pero es aquí, mira, déjame leer esto, porque es que dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Lo oyeron hablar de los discípulos, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿De qué está hablando Juan Bautista? De Jesús. Cuando ellos oyeron a Juan Bautista hablar de Jesús, estos dos versículos, adiós, estos dos discípulos dijeron, ok, espérate, gracias Juan Bautista, en verdad nos enseñaste un montón, ahora vamos a aprender del maestro. Ahora nosotros vamos a ir a la raíz, a la fuente principal. Y se fueron a través de Jesús. ¿Qué pasa? Ahí que donde tú me saliste al principio, que está Andrés y ese otro discípulo que está en la sombra, que viene siendo Juan, él, persona que escribió Juan, el Evangelio de Juan. ¿Sabes? Juan. Él no se menciona a sí mismo, pero él fue el otro versículo. Ellos eran discípulos de Juan Bautista. Al reconocer lo que Juan Bautista estaba diciendo y dijeron, ok, gracias por todo, en verdad fue un placer, pero ahora nosotros vamos a ir a la raíz de la fuente. Y se fueron a través de Jesús. Dicen que lo siguieron y Jesús le viró para atrás y le dijo, ¿qué buscáis? ¿Sabes? Y ellos le dijeron, me imagino que dijeron, no, queremos conocerte. Y entonces ellos pasaron el día con Jesús. Y me imagino que Jesús le habló y le dijo las cosas buenas y ellos hicieron preguntas y ellos contestaron y qué sé yo. ¿Sabe? Pasaron el día con Jesús. Ellos no titubearon del valle, ellos no titubearon en seguir a Jesús. Ellos no fueron de Juan Bautista a preguntarle, mira, ¿podemos seguir a Jesús? Pidiendo permiso. No, ellos dijeron, espérate, este es el que es, vamos a seguirle. Vamos a ir detrás de él, porque este es la verdadera fuente. ¿Me entiendes? Y fueron a través de Jesús. La lección nos habla aquí de que si Jesús, si los discípulos tuvieran su corazón engañado por los fariseos, no hubiera pasado eso. ¿Sabes? Si ellos hubieran escuchado, pero no, ellos estaban escuchando los Juan Bautista y no solamente para, ok, del valle. A ti te dan una información. ¿Cuál es tu deber? Creer esa información. Corroborar esa información. Corroborar. Pues yo me imagino que estos dos discípulos corroboraban lo que Juan Bautista decía y cuando vieron a Jesús dijeron, espérate, esto sí es verdad, ¿sabes? Esto sí que es. Y titubearon. Ahora, hay una parte aquí, la lección que me llama también mucho la atención, que es algo que debemos hacerlo todos. Dice, poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés
Uno de los dos discípulos encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Claro, aquí se lee literalmente porque es que eso es algo, cuando tú encuentras a Jesús, tú no quieres que, ¿sabes? Tú quieres decirle a todo el mundo quién es Jesús. Y en todo tiempo que vas a buscar la manera de representar a Jesús. A mí me pasa, ¿sabes? No es que yo sea perfecto, pero a mí me pasa. Siempre que yo escucho y que hablan las personas de una cosa que esto y lo otro, digo, espérate, por aquí le puedo hablar un poquito sobre esto. Pan y le tiro, ¿sabes? Y la persona, créeme, la persona coge lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Siempre y cuando lo haces con amor, claro está, no criticando, ni juzgando, porque tampoco estamos para juzgar, ¿sabes? Pero que ellos rápido fueron a buscar a eso, ¿me entiendes? Dice, el conocimiento profundo que Jesús tenía de las personas es un tema caracterizado en el Evangelio de Juan. Y aquí es que está la cosa. Jesús conocía esos dos discípulos. Y vamos a ver más adelante cómo también conocía a las demás personas. Eso quiere decir que Jesús te conoce a ti también. En estos momentos Jesús te conoce a ti también, conoce tu carácter y lo que tú necesitas y qué sé yo. Él solamente lo que quiere es que tú le sigas como los dos discípulos le hicieron rápido que lo encontraron. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, que testificar es eso, testigo. Mira, en mi vida han pasado cosas que Dios ha hecho conmigo. Voy a testificar de ese amor, de eso que Dios hizo conmigo. Soy testigo de lo que Él hizo conmigo. Pero yo no me puedo quedar callado. ¿Qué hicieron esos discípulos? Pues también fueron a otros para que vieran eso y pues estuvieran convencidos de lo que ellos estaban diciendo, porque ellos fueron testigos. Y eso es lo que pasó con esos dos discípulos. Eh, Vamos entonces a la parte del miércoles, ¿verdad? Dice Felipe y Natanael. Felipe era de Bethsaida, al igual que Andrés y Pedro. Encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés dijo a Pedro que había encontrado el Mesías, pero Felipe llama a Jesús aquel a quien escribieron de Moisés, los profetas, y añade el nombre de Jesús de Nazaret. Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción a un amigo. Pues, ¿qué pasa? En Nazaret no era un sitio muy bueno, Alexander. ¿Qué pasa? Eh, si verdaderamente tú comienzas a hablar de una persona que viene de un lugar y ese sitio no es muy bueno, tú no vas a estar un poco convencido del sitio que viene, porque va a decir, si viene de ahí, porque la gente hace prejuicios, que era lo que estábamos hablando antes de la elección, hace prejuicios, ¿y qué pasa? Va a decir, si de ahí puede salir verdaderamente algo bueno, ¿entiendes? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué pasa? Eh, Felipe lo que hizo fue que ve y ve, velo tú mismo, ¿entiendes? Ve tú y velo, que él mismo se convenciera viendo las cosas que Jesús hacía, ¿me entiendes? Y al igual que Andrés, Felipe siente el deber de llevar a otros a Jesús, que eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Eh, pero ¿qué pasa? Él no identifica a Jesús como el Mesías rápidamente, sino que lo representa eh, por la palabra, los que habían anunciado por Moisés, los profetas. Así que le hace ver a Natanael que, mira, eso viene de la palabra, ¿me entiendes? Ese Mesías que estamos hablando, ¿verdad? Viene de la palabra. Pero que él sacara sus propias conclusiones, Alexander. Porque, volvemos a lo mismo, Jesús venía de Nazaret y Nazaret tenía mala fama. Así que Felipe no entró en mucha discusión. ¿Por qué? Porque verdaderamente él iba a dejar que solamente él mismo se convenciera de lo que estaba viendo cuando él fuera a ver a Jesús. Él se iba a dar cuenta
de lo que él estaba diciéndole. ¿Por qué? Porque a veces pasa eso. A veces nosotros estamos hablando de algo y vuelvo a lo mismo. Las palabras que nosotros utilizamos tenemos que saberlas escoger porque podemos pues bloquear que esa persona conozca de Dios. Eh, por eso es importante el mensaje como tú lo lleves. Pero Felipe lo que hizo es que dejó que verdaderamente Natanael se diera cuenta de quién era Jesús, de quién era Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Natanael va a donde Jesús, Jesús le dice algo. ¿Por qué? Porque simplemente Natanael había orado bajo la higuera pidiendo ese encuentro. Pero el mismo Jesús, cuando se encuentra, ya él lo había visto antes que él estaba allí y se lo dice. Así que él queda completamente convencido que verdaderamente aquel era el Mesías. Así que terminando, ¿verdad? Esta parte importante, nosotros buscar a otros y hablarle de Jesús. Pero importante también testificar de verdaderamente de lo que ha hecho Cristo en nosotros y demostrarle y enseñar el camino para que ellos encuentren a Jesús en la palabra, porque él le habló de que los profetas y dónde estaba, ¿verdad? Registrado eso. Nosotros debemos, y eso es lo que entiendo yo, mira, enseñarle a las personas por la palabra, mira, este sacrificio Cristo lo hizo por ti, lo hizo por mí, su sangre preciosa te limpia de todo pecado. Así que es importante llevarlos a Jesús y que el Espíritu Santo sea el que los convenza a ellos de pecado. ¿Algún comentario en esa parte? Mira, a mí me llama mucho la atención es eso de Felipe cuando le dijo, que le dijo a él, mira, llamado, dijo, Jesús de Nazaret. Eso a mí me llamaba la atención. Y después Natanael dijo, mira, de Nazaret sabe algo bueno, ¿me entiendes? Pero lo bueno que Natanael fue y investigó a ver si era bueno de verdad. Y ahí fue lo que, como tú dijiste, pues que Jesús le dijo, yo sé lo que tú hiciste en la higuera, ¿sabes? Yo sé eso. Pero que me llama mucho la atención eso porque eso también es una parte de testimonio. En lo parte que tú crees que lo más miserable del mundo, lo más, aunque tú te sientas lo más malo del mundo, la escoria más increíble que existe en el mundo, Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida. Y ahí fue lo que hizo Felipe, por eso fue que Felipe le tiró eso, mira, de Nazaret, porque le está diciendo, de lo más bajo que tú crees, mira, está saliendo el Hijo del Señor. ¿Por qué digo que él dijo eso? Porque él dice, del que Moisés escribió, ¿sabes? Felipe sabía quién era Jesús ya. Lo que está diciendo es, mira, lo que está haciendo Dios en Nazaret, que está salgando el Hijo de Dios de ahí. ¿Me entiendes? Yo digo, wow, ¿sabes? Eso fue una muestra de Felipe diciendo a Natanael, el poder de Dios es ilimitado. Y eso fue lo que me sorprendió, eso fue lo más que me sorprendió. Testimonio brutal ahí. Amén. Y hablando de testimonio, vamos a hablar de Nicodemo. El testimonio de Nicodemo, wow, ¿verdad? Ese es, y yo vengo aquí rápido siempre las preguntas, ¿cómo apoyo el testimonio de Nicodemo del tema del Evangelio de Juan? Yo solamente puse una palabra. ¿Y por qué? Porque este testimonio donde está el versículo más conocido en el mundo, si no uno de los más conocidos. Y es la palabra creer. Y aunque tú no creas del Valle, Nicodemo fue a hablar con Jesús o encontrarse con Jesús por esa palabra. Nicodemo quería creer en Jesús. ¿Y por qué yo digo esto? Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Cuando fue a encontrarse con Jesús, él habló de rabí. ¿Sabe? Él estaba de acuerdo con todas las cosas que Jesús estaba haciendo en su ministerio. ¿Sabe? Pero él todavía estaba en dudoso de que él era el Mesías. Y él, con esa duda, él quería creer en el Mesías. Y por eso fue que lo confrontó. Y eso está ahí en Juan 3. Juan 3 puede leer ese tremendo relato, tremendo diálogo que tuvieron ellos dos.
Y una parte que Jesús le dice a él, hey, tú eres maestro, como quien dice, del Sanedrín, eres una persona que es culta, que conoces. No vas a entender las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? ¿Sabes? Porque él le dice, ¿sabes? Él dice, tienes que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo si yo estoy viejo? Y él le dice, no, pero tienes que nacer del espíritu y del agua. Y le dice, de cierto te digo, no lo digo, estoy parafraseando yo acá, dice, si no naces de nuevo del agua y el espíritu, no va a poder entrar al reino de los cielos. Es algo bien importante, ¿me entiendes? Porque eso puso a Nicodemo a pensar, especialmente la palabra del espíritu. Lo puso a pensar, dice, aunque intentó aludir la cuestión, Nicodemo recibió de Jesús la enseñanza más elevada sobre su misión como Mesías y escuchó la palabra más sublime, jamás pronunciada, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no sé qué, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí es que viene lo más fuerte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo creo que Nicodemo hizo como que ¡clac! Wow, nosotros que estamos condenando a toda esta gente. ¿Tú me entiendes? Y además de eso, pues Jesús como quien dice, lo reprendió un poco. Pues como no entendía las cosas celestiales, dice, tú conoces tantas cosas, pero no conoces las cosas importantes, no las conoces, ¿me entiendes? Pero gracias a esa conversación, Nicodemo descubrió al Mesías y él llegó a ser también parte de esa gente que siguió a Jesús. ¿Entiendes? Y eso está en Juan 7:50, 51, en Juan 19:39 también puede ver otro ejemplo de cuando Nicodemo siguió a Jesús después de esta conversación. Pero es importante, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos estar toda la vida en la iglesia y no conocer a Jesús. Pero tú tienes que hacer algo, tú tienes que pedir a Jesús que se encuentre contigo y tú tener esa relación con él, porque Nicodemos, sabiendo lo que estaba pasando, siendo parte un fariseo miembro del Sanedín, tuvo que ir donde Jesús. ¿Me entiendes? Eso es una elección que él tuvo que hacer. Jesús no va a obligarte a ir donde él. Él va a esperar que tú vayas con él. Pero Jesús sí va a hacer algo. Cuando tú vayas donde él te va a recibir. Algo que quieras decir del Valle. Sí, importante. Nicodemo, como tú dijiste, era miembro del Sanedrín, era un fariseo. Esa gente eran, olvídate, los doctores de la ley. Ellos sabían, Ajá. pero algo que escuchó de Jesús, como tú dijiste, para, aquí está pasando algo. Pero si tú miras, como él era un miembro del Sanedrín, ¿cuándo citó a Jesús? ¿De día o de noche? Noche. De De noche, noche. para que no lo vieran, para que no lo vieran. ¿Qué pasa? Él sentía en su corazón, yo he estudiado la Biblia, yo estudié las profecías, pero algo está pasando aquí. Y él entendía que Jesús era un profeta, Alexander. No lo reconocía como Mesías, pero sí como profeta. Y como tú dijiste, él está haciendo las cosas como dice la palabra. Déjame hablar con él. Y ahí cuando habla con él, es que Jesús le aclara todos los puntos y todas las cosas que le faltaban a él, para entonces él entender qué era lo que estaba pasando con esa persona que le estaban diciendo que era el Mesías y que era el Cristo, porque él no lo reconocía. Pero cuando habló de frente con Jesús, ahí él entendió verdaderamente que ese era su Salvador. Por eso le dice, si no nacieres del agua como tú y del Espíritu, no vas a entrar en el reino de los cielos. Así que, ¿qué nos enseña esto, mi querido hermano, que nos está escuchando? Que tú no te puedes quedar con lo que por ahí te dicen nada más. O vas a la iglesia y escucha. Tú tienes que coger la palabra y tienes que ponerte a comer. Como he dicho otras veces, usted no se le olvida ni desayunar, ni se le olvida almorzar, ni cenar. Porque si usted no come, se muere espiritual, se muere físicamente. Pero ¿qué pasa? Igual es en la vida espiritual. Si usted no come de la palabra, se va a morir espiritualmente. ¿Y qué pasa? No va a entender las cosas
que usted tiene que saber, como le pasaba a Nicodemo. Y importante, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te abra tu mente para entender las cosas que están allí, porque puedes haber hecho el año bíblico 2 o 3 veces, puedes haber estudiado, pero si no le pides a Dios que te verdaderamente te aclare el pensamiento, porque Dios te da dirección como pasó conmigo. Yo le pedí en un cierto momento, no entendía cosas de la palabra, le seguía ahí pidiendo hasta que el Espíritu Santo abrió mi pensamiento. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con Nicodemo, pero lo hizo con Natanael también, allí debajo del árbol, porque él estaba pidiendo dirección, Natanael, y mismo Jesús se lo aclaró. O sea, te estaba escuchando. O sea, Dios escucha esa oración, pero tienes que pedirle dirección divina a Dios y el Señor te la va a dar, porque Él no se queda con nada de nadie. Y si sus hijos de corazón le piden, mira, te va a dar dirección para que tú sepas lo que tienes que hacer. En este mensaje tan lindo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque como dice ahí, Él no vino al mundo para que las personas fueran condenadas por Él, sino para que fueran salvos por Él. Alexander, vamos a leer la porción última que está por ahí, ¿verdad? Dice que está en el deseo de toda la gente, página 114, que dice así: ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Amén. Algunas palabras finales que ya nos vamos, Alexander. La palabra clave, creer. Hay que creer. Hay que creer en Jesús, que es nuestro Salvador, y buscarle de todo corazón, para que entonces nosotros podamos también entender como Nicodemo y los demás discípulos que siguieron a Jesús. Así que, mis queridos hermanos, sigamos estudiando estas lindas lecciones y nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.